día. Mi nombre es José Ramiro Ortega Pérez, pertenezco a la Universidad IEXPRO. Curso el tercer cuatrimestre del doctorado en Desarrollo Humano y la presente materia es la materia en Migración y Desarrollo Humano. El título del presente trabajo es La migración moderna y la nueva Torre de Babel. El título está inspirado en la idea de Hans Georg Gadamer, el padre de la hermenéutica. Él compara el occidente como una verdadera Torre de Babel, que en el relato bíblico habla del momento en que la humanidad se erosiona en diferentes lenguas, a partir de las cuales la comunicación se hace imposible. La imagen me pareció afortunada para hablar de la Babel mexicana. Una Babel en la cual podemos tomar a un exgobernador, o bueno, un gobernador saliente y uno entrante de Nuevo León, uno de los estados más grandes e importantes, tanto en lo que representa en el aspecto económico como en lo que respecta a la densidad poblacional. Ambos, en diferentes contextos y momentos, han establecido una imagen que es muy interesante, una imagen en la cual pareciera que para ellos el sur del país es un sur improductivo. Uno de ellos decía que mientras el norte trabaja, el sur solamente consume. Y el otro señalaba que mientras el norte trabaja, el sur descansa. Paralelamente, líderes de partidos políticos que teóricamente representaban diferentes intereses y sectores de la realidad, que además han estado acostumbrados a enriquecerse a costa del pueblo, ahora se unen sobre todo para oponerse al proyecto nacionalista que encabeza el Estado moderno. Lo cierto es que tanto los voceros como los líderes de partidos políticos representan la versión de un México neoliberal, tendiente a ser una primacía de mercados en la cual los sujetos humanos en sentido estricto no contamos como tales. Es una visión del país que es no solamente contradictoria, sino podríamos decir es inasimilable a otra versión del país, donde lo más importante efectivamente es el habitante, es el ciudadano. La pregunta sería, en estas versiones no solamente contradictorias, sino confrontadas, ¿será posible en verdad que si no entendemos la pluralidad económico-productiva, étnica que tiene nuestro país, en verdad se puede entender a México? Y desde esta Babel interna se podrá verdaderamente elevarse a una verdadera universalidad en el cual se entienda verdaderamente lo diferente. Y digo lo diferente porque en sentido estricto pareciera que lo diverso se interpreta desde lo igual. Es decir, las diferencias aparentes, pero con la misma forma de racionalidad, a final de cuentas se entienden en la práctica simplemente como variantes de lo mismo, variantes de lo uno. En este contexto, en el occidente de Babel, el mundo se encuentra hiperconectado, es decir, en este occidente neoliberal hiperconectado, donde sin embargo es más difícil que nunca diferenciar lo que es real de lo que es una ficción. Es incluso poco probable dar cabida a una realidad donde se construyen, curiosamente, fortunas inmensas para unos pocos a costa del empobrecimiento de grandes sectores de la población. Esta acentuación de las diferencias, de la disparidad, de la injusticia, es lo que lleva a que, aun cuando se ha reconocido siempre que las movilizaciones humanas existen desde el origen de la historia, y que han abarcado, que abarcan en el presente el 3% del conjunto de habitantes del planeta,
En la actualidad, ello tiene una carga ligada no solamente a buscar nuevos horizontes, sino fundamentalmente se encuentra ligada a la pobreza, a la miseria, a la supervivencia en sentido estricto. En América Latina y en México, la pobreza, es decir, la decisión de mejorar la situación familiar, constituyen los principales factores de movilidad. No podemos omitir tampoco el agotamiento de los recursos naturales o situaciones de violencia o inclusive de guerra, ¿no? En nuestro país, en Chiapas, en Oaxaca, existen situaciones donde los grupos de migrantes también encuentran una enorme hostilidad. Es importante también pensar que hay un pequeño sector de la población, quizá de la clase media ilustrada, que también emigra por razones fundamentalmente de mejoría, de expansión, de ampliación económica. Sin embargo, no corresponde el grueso de la población migrante. En ese sentido, vale la pena pensar que también una cuestión que apunta a la salud mental del migrante tiene que ver con los recursos no solamente económicos, sino también con los recursos materiales de trabajo y también los recursos simbólicos de lenguaje, de racionalidad, que los migrantes poseen para no solamente para trasladarse, sino para llegar, alojarse en el lugar de destino, adaptarse y quizá poder expandirse en él. En esta dinámica, la indiferencia, la incomprensión y a menudo la hostilidad son los recursos o son las situaciones más bien que van a enfrentar en el contexto de llegada y que es muy poco probable que en los países de recepción, particularmente en Estados Unidos, que es el país mayoritario, nuestros conciudadanos efectivamente pobres o de clase media, que curiosamente en nuestra propia Babel son considerados por ese gran sector del empresariado solamente como fuerza electoral o mano de obra barata, consumidores de servicios, quizá se pueda pensar verdaderamente a los migrantes como algo más que efectivamente material de desecho. Se da desde nuestro punto de vista en el marco de nacionalismos más democráticos con pretensiones de universalidad que los tratados y enmiendas puedan cobrar una realidad efectiva. Consideramos que se requiere tanto de la transformación de la mentalidad social en la que dejemos de pensar no solamente como producto de un régimen corrupto y de una vida cotidiana sin reglas para poder dar lugar a una verdadera dignidad que dé paso a una verdadera otredad en la cual el migrante, el otro, el ajeno, el hermano que migra hacia otro país pueda ser considerado como un sujeto no solamente de derechos, sino como un sujeto humano que tiene los plenos derechos efectivamente de una vida digna que debemos tener todos los seres humanos. Necesitamos construir y promover en ese marco de derechos humanos formas de alojamiento, de protección, de corresponsabilidad y de educación que permitan combatir la extrañeza normal o patológica propia de la migración para verdaderamente construir los lugares de llegada como puntos efectivamente de vida o de expansión social. Muchas gracias.